Momentum. Impulso a la cultura científica. Bienvenida, querida audiencia, soy Rocío Ortiz y me da mucho gusto saludarles e invitarles a que nos acompañen en nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica, que producimos en CISAR y se transmite en Canal 24.1 y en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como en Momentum 24.1. Hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de la doctora Gretel Mendoza Almanza. Ella es investigadora por México, comisionada al Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Laboratorio de Epigenética. Ella nos hablará de plaquetas, pequeños fragmentos de células y su importancia en el sistema inmune. También recibimos con mucho gusto a las docentes e investigadoras Lisette Soto Castillo y Heréndira Vidaña Dávila, ambas de la Benemérita Normal Manuel Ávila Camacho y del Cuerpo Académico Horizontes Educativos de la UAS. Ellas nos tienen aquí una invitación para toda la audiencia. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Bueno, queremos invitarlos a la posada científica que estamos organizando en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como con otras instituciones, donde celebramos la Navidad desde un enfoque científico y dirigido a la familia, a las niñas, niños, adolescentes. También vamos a tener un espacio para lactantes y para maternal. ¿Cómo surge esta iniciativa? Sí, bueno, si me permite, surge del interés primero genuino que ambas compartimos por la divulgación científica, pero también surge de una experiencia un tanto muy divertida con la ciencia, donde acudimos a un evento científico, la Noche de las Estrellas, y ahí recuperamos una experiencia muy bonita donde interactuamos con diferentes experimentos que nos permitían entender fenómenos de la ciencia, y desde ahí se nos ocurrió la idea de cómo no generábamos otro espacio de divulgación a propósito de estas fechas decembrinas donde más personas tuvieran la oportunidad de vivir lo que nosotros experimentamos en aquella ocasión, y además de acercarnos a la ciencia, pues convivir como compañeras, como amigas, como en este sentido de humanización de la ciencia. Estamos hablando que deciden esta idea ustedes más o menos materializarla, pero requieren más aliados. Platíquenos quiénes más estarán participando. Bueno, pues justamente esa noche tuvimos oportunidad de estar recibiendo talleres del Grupo Quartz, del doctor Miguel García, y inmediatamente pensamos en él como el principal aliado para generar esta posada científica. Nos pusimos en contacto y de inmediato surgió pues esta química de poder trabajar en colaboración. Posteriormente empezamos a invitar a otros colaboradores ya en otras áreas, al doctor José María Celaya de Ingeniería, que también se sumó, el ZigZag con el doctor Amurabi y la doctora Sara, Daco, que es un fotógrafo de nuestros hermosos paisajes aquí en Zacatecas y también del cielo nocturno y que también ya se sumó. Diferentes actores que han estado colaborando y que encantados asumieron este compromiso con la ciencia, con la divulgación y también con este espacio de convivencia y de recreación para la familia. El Ayuntamiento de Zacatecas nos facilitó el patio de la Casa Municipal de Cultura. ¿Y cuándo va a ser? ¿Las fechas, horarios, por favor? Bueno, será el 17 de diciembre en las instalaciones de la Casa Municipal de Cultura con un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. Sí, pues me gustaría también aprovecharlas para que nos hablen un poquito de todas estas investigaciones. ¿Cuáles son estos retos que identifican de la educación formal en sus día a día que realizan en la normal en materia de cultura científica? Bueno, a nivel nacional la política de despertar de vocaciones científicas es importante para la CECITI. Sabemos que es importante impulsar desde las infancias este gusto por la ciencia, sobre todo en las niñas. Hay diferentes retos, por ejemplo, desde la formación de docentes a la currícula, pues materias que se especialicen en ello, todavía carecemos de esa parte. Y ya en la educación formal, en la educación básica, digamos que hay
un exceso de tareas, de contenidos que tal vez pudiesen de pronto abrumar en los diferentes contenidos y que pudiese enfocarse más tiempo para profundizar en temas científicos y despertar de estas vocaciones. Pero justamente estos eventos nos permiten ser aliados de los maestros que creen otros espacios y lleven a las niñas, niños y las familias también para que justamente se esté explorando esta parte. Así es. Bueno, coincido con mi compañera. Creo que el reto fundamental está en la práctica docente de nuestros compañeros, quienes, bueno, hacen muchos esfuerzos por lograr impulsar estas vocaciones científicas. Sin embargo, existen retos importantes para lograr que la educación básica en su conjunto se pueda articular con base en el despertar científico para que nuestros alumnos puedan tomar decisiones críticas a partir de este uso consciente de la ciencia. Y además, otro reto es lograr que en todos los contextos de vulnerabilidad, se logre este despertar científico, porque sabemos que los contextos con mayores oportunidades pueden acceder a opciones de capacitación o a materiales. Sin embargo, hay entornos en los que es difícil el acceso y entonces los estudiantes enfrentan dificultades para lograr conocer e involucrarse en estos procesos científicos. Es necesaria una reestructuración de muchas cosas a nivel nacional, a nivel estatal, porque pues los maestros tienen que también tener un gusto por las asignaturas de ciencia y tecnología para poder platicarlas con gusto. Aquí es cuando se diferencia un poquito de esta divulgación, que es de manera voluntaria, espontánea, que es ya más por gusto que por necesidad, ¿verdad? Exactamente. Y a nosotros nos parece muy importante el tema, justo como grupo de investigación de los grupos vulnerables, porque justamente todo se centraliza mucho en las zonas urbanas y nosotros creemos que es importante descentralizar e ir a las zonas alejadas de mayor vulnerabilidad y donde los derechos de muchas niñas, niños y adolescentes en el tema de cultura científica pues no se ven totalmente cubiertos. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el reto de poder crear divulgación científica en impresión braille, en lengua de señas, con cierta tipografía para que las personas puedan aumentar o disminuir el tamaño de la letra. Bueno, en fin, una serie de retos que hay que enfrentarse y que hay que estar atendiendo, porque ninguna persona debe de quedar fuera del diálogo científico. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, pues me interesa mucho este tema que acabas de abordar, Rocío, respecto a los docentes, cómo ellos tienen este gran reto y aunque si bien es cierto que hay diferentes orientaciones curriculares, como el STEAM, bueno, este tipo de actividades justo nace de los expertos divulgadores científicos como el doctor Miguel García Guerrero, quien tiene una amplia trayectoria en este sentido y que puede darle alternativas a los docentes para que a partir de estos espacios ellos puedan generar proyectos integradores donde los niños comiencen a generar este interés. Pero por favor reiteren la invitación, lugar, horario y pues un mensaje final. Claro que sí. Doctora, adelante. Bueno, pues les recordamos, la fecha es el 17 de diciembre de 5 de la tarde a 8 de la noche. Es abierto, no hay ningún costo. Va a haber cuentos, va a haber talleres. Tenemos talleres de robótica, talleres de ¿y si hacemos un muñeco? Taller de el árbol de la química, el tema de la gravedad también, los cuentos navideños y la exposición fotográfica. Entonces los esperamos, va a ser una tarde-noche llena de ciencia, de diversión y bueno, también va a haber una estación de bebidas calientes. Y bueno, un mensaje final. Sí, bueno, el mensaje final es reiterar esta invitación. Nuestro entorno está lleno de celebraciones y creo que hay que aprovechar esta fecha para poder reiterar estas vocaciones científicas y recordar que la Navidad también tiene ciencia. Entonces los esperamos con los brazos abiertos en este evento que estamos realizando en colaboración con diferentes instituciones y aprovechar esta oportunidad. Les agradezco mucho que lo compartan con la audiencia de Momentum para que estén presentes todos los que les interesa la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a otra información que les invito a conocer sobre plaquetas, pequeños fragmentos de células con una gran historia para contar. Es el tema que nos comparte la doctora Gretel Mendoza Almanza.
Ella es investigadora por México de CECITI, comisionada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Laboratorio de Epigenética. Ciencia abierta. El tema de las plaquetas, que son pequeños fragmentos de células, pero que tienen una gran historia para contar. Y el objetivo de esta plática es justamente demostrarles la importancia que tienen las plaquetas, tanto en nuestra vida normal, sin ellas no podríamos existir, pero también tienen su lado, digamos, un poco negativo, porque también se han encontrado como incluidas o con un papel muy importante en enfermedades, ¿no? Como el cáncer, ya también se demostró que en COVID tuvieron un gran papel, y otras enfermedades autoinmunes. Las plaquetas son un componente de la sangre y es el segundo tipo celular más abundante de ella. Provienen de una célula mucho más grande que se llama megacariocito, y son fragmentos de esta célula. Se producen cuando el megacariocito alcanza una madurez, un tamaño mayor, y entra en los vasos sanguíneos. Se empiezan a formar prolongaciones en el megacariocito que entran al vaso sanguíneo, y después, por el flujo mismo de la sangre, estas prolongaciones empiezan a romper y forman las plaquetas. Las plaquetas nos sirven para muchas de las actividades normales, ¿no?, en nuestro organismo. Por ejemplo, censan si algún patógeno entró en la sangre, y son las primeras entonces en desarrollar mecanismos de defensa contra ellos. Generalmente los fagocitan. La otra función que tienen en nuestro organismo es que cuando tenemos alguna herida en algún vasito, ellas rápidamente se agregan en esta herida, y entonces de esta manera cierran esa herida. Otra función que tienen es que son acarreadores. Dentro de ellas poseen muchísima información importante para todas las funciones que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, contienen RNA, contienen proteínas, contienen factores de crecimiento y algunas otras biomoléculas muy importantes para nosotros. Y bueno, pues después de que nosotros conocimos todo lo que las plaquetas pueden hacer en un organismo normal, empezamos a ver que también tenían funciones en las enfermedades, ¿no? En el caso del cáncer, se ha visto que las plaquetas, por este mismo contenido que tienen dentro de ellas, pueden propiciar que el cáncer se haga mucho más maligno, que las células cambien su fenotipo o sus características a características mucho más agresivas, ¿no? Alrededor del mundo se ha estudiado pacientes con cáncer, y se ha visto que el número de plaquetas en ellos siempre está al alza, ¿no? Siempre se ha incrementado. Y en los laboratorios también se ha observado que en líneas celulares o en células que provienen de tumores de pacientes con cáncer, y se han puesto en contacto con estas plaquetas, logran obtener características mucho más agresivas, ¿no? En invasión, en migración, en angiogénesis, que son la formación justamente de estos vasos sanguíneos, que lo que hacen es alimentar al tumor, oxigenarlo y darle nutrientes. Y además en la metástasis, que es la formación de un segundo tumor en un sitio distante a la formación del primero. Nosotros en el laboratorio hemos observado que la expresión de genes cambia. Principalmente nos interesó observar cómo cambiaban los genes de proliferación, como Ki67 o PSNA, cómo cambiaban genes que tenían que ver con la ruta HIPO, la ruta Notch, que son genes que tienen que ver con crecimiento de la célula, con proliferación, con diferenciación.
Y también hemos visto cómo cambian genes que tienen que ver con la transición epitelio-mesenquimal. Este fenómeno de transición epitelio-mesenquimal es muy importante porque de ahí resulta la migración y la posterior metástasis. Entonces, esto lo hacemos mediante técnicas de qPCR. Además, hemos añadido otros experimentos en colaboración, evidentemente, con otras investigadoras del INMEGEN que tienen que ver con invasión, ¿no? Entonces, estos experimentos se hacen en cámaras Boyden y lo que ellas hacen es colocar gelatina y ver cómo migran las células a través de esta gelatina. Si las células migran, quiere decir que han adaptado o han más bien aumentado su capacidad de producir ciertas enzimas llamadas metaloproteinasas que tienen que ver con la capacidad de degradar gelatina, ¿no? Y la gelatina es un componente muy importante de una membranita que recubre al tumor, que se le llama matriz extracelular. Entonces, todo esto va relacionado con fenómenos de agresividad dentro del cáncer. Este, y pues bueno, ahí van nuestros experimentos. Por otro lado, también hemos recabado información de pacientes con cáncer. Esto lo hicimos en colaboración con el Hospital General de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y lo que hicimos aquí fue colectar muestra de pacientes con cáncer, principalmente cáncer de mama, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue purificar sus plaquetas y estas plaquetas las mandamos a secuenciar, las mandamos a que nos dijeran toda la información que ellas contenían a nivel de RNA y de proteínas, ¿no? Y entonces con esta información lo que nosotros hacemos es comparar la información que tienen los pacientes con cáncer y la información que tienen donadores sanos. Lo que resulta de esa diferencia es lo que nosotros podemos usar, por ejemplo, para en un futuro desarrollar técnicas para diagnosticar específicamente el subtipo incluso de cáncer de mama que tiene, ¿no? Recuerden que hay muchas clasificaciones del cáncer de mama y una de ellas se basa en el subtipo molecular, ¿no? Los receptores que tienen las células de cáncer en su membrana. Entonces, bueno, pues ahí van nuestras investigaciones. Ya tenemos algunos RNAs que diferencian entre pacientes con cáncer de donadores sanos y además que diferencian entre los diferentes subtipos de cáncer de mama que hay. Esta prueba de qPCR, por sus siglas en inglés, significa reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Lo que significa es que a través de nosotros meter nuestra muestra a un equipo conectado a una computadora, cada vez que pase un ciclo de amplificación de este pequeño gen que nosotros metimos a prueba, nos va a dar una fluorescencia y esta fluorescencia se va a ir cuantificando de tal forma que para cada uno de los genes y para cada una de nuestras muestras de pacientes y de donadores se va a tener una cuantificación de este gen. De esta manera vamos a saber quién tiene más de este gen y quién tiene menos. Si es un gen que se está sobreexpresando en un organismo, entonces va a tener mucho mayor rápido fluorescencia que uno que tiene menos. Actualmente, muchos de los investigadores alrededor del mundo están ligados a crear diagnóstico mediante biopsia líquida. Este es el método en el que nosotros también queremos innovar y queremos presentar en México, ¿no? Lo que se refiere a esta biopsia líquida es tomar cualquier líquido que existe en el organismo, ya sea orina, sangre, secreciones nasales, lágrimas, saliva, y ahí buscar marcadores que nos indiquen la presencia de la enfermedad. En este momento, algunos países van mucho más adelantados en el desarrollo de estas técnicas y otros estamos en proceso. En México aún no se llega al desarrollo de una técnica de diagnóstico por biopsia líquida.
pero el INMEGEN justamente es uno de los institutos que más aporta y que más trabaja porque existan este tipo de pruebas en México, que son mucho más rápidas, que no someten al paciente a una intervención quirúrgica, mucho menos invasivas, a la larga mucho menos costosas, pero además lo más importante a nivel biológico y a nivel clínico es que con las biopsias líquidas nosotros tenemos la oportunidad de censar a lo largo del tiempo al paciente, ¿no? Y entonces a lo largo de ese tiempo revisar si el fármaco que le están administrando es el correcto, si hay en el caso del cáncer, si ha regresado en algún momento el tumor y entonces nos permite en varias ocasiones tener información sobre el paciente, que es una ventaja sobre la biopsia típica o convencional. En estos momentos nosotros nos encontramos analizando los resultados sobre la secuenciación de RNA de plaquetas de pacientes con cáncer de mama y de donadores sanos. Hemos observado que en el caso de las células de cáncer de mama triple negativo, tienen mayor capacidad para absorber la información que contienen las plaquetas en comparación con las células HER2 positivo. Entonces, esto es un trabajo que está por publicarse. Esperemos que a inicios del siguiente año pues ya estemos dándoles la sorpresa. Esto es en lo que vamos. El proyecto es un proyecto pues muy largo, tiene muchísimas vertientes que se pueden analizar. Y nosotros pues vamos, yo creo que en una cuarta parte de lo que queremos hacer y redondear en este proyecto de plaquetas y su papel en el cáncer y la metástasis. Yo soy de carrera químico, bacteriólogo, parasitólogo. Estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y ahí mismo realicé mi maestría. Posteriormente me fui a realizar el doctorado a Ensenada, al CICESE. Ahí realicé mi doctorado en biotecnología marina, pero en realidad trabajamos con Bacillus thuringiensis y células de cáncer de cervicouterino. Posteriormente hice un postdoctorado justamente en estas toxinas de Bacillus thuringiensis en el IBT con la doctora Alejandra Bravo y otro en el Instituto Nacional de Salud Pública. Después, afortunadamente, fui elegida para trabajar como investigadora por México y mi primer colaboración fue en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde estuve aproximadamente 6 años y ahí empezamos a desarrollar el proyecto de plaquetas y su papel en el cáncer. Tuvimos grandes colaboraciones con el Hospital General de Zacatecas y con algunos investigadores de la universidad que aún pues siguen colaborando muy cercanamente con nosotros. Y después realicé mi cambio al Instituto Nacional de Medicina Genómica con la doctora Vilma Maldonado, una de las pioneras en el estudio de las plaquetas y el cáncer. Pues grandes investigadores ahora colaboran en este proyecto. Juntos creo que vamos a lograr buenos resultados y muy interesantes sobre pues todo esto que tiene que ver con las plaquetas, la biopsia líquida, el desarrollo del cáncer, la metástasis, angiogénesis y todos estos procesos tan necesarios para abordar, ¿no? en el diagnóstico y en el desarrollo de nuevas terapias. Con esta valiosa colaboración estamos finalizando nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden escribirnos en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Momentum 24.1 e interactuemos y hagamos crecer la comunicación de la ciencia y la tecnología. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.